En la tormenta yo voy a confiar, todo lo que pasa Él lo sabe guiar. Si caen las sombras, hay luz al final, su plan es perfecto, nunca es un mal. Hablar con Él me levanta el ánimo, nunca me hará fallar. Las pruebas son fuerzas que vienen a forjar. En el fuego ardiente mi alma brillar. Todo lo que vive tiene un propósito, cada lágrima es un verso hermoso. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Pehuajó, y esto es Luz de Vida. Que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Con fe en el... Y ya presentado nuestro programa, vamos a comenzar con el tema que hemos elegido para el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre Zacarías, 11º de los libros profetas menores. Queridos oyentes, estamos viendo cada uno de estos profetas para poder saber y para poder llevar a cada uno de ustedes quizás un poquito de la historia, de saber qué van a encontrar al leer el libro de Zacarías. Es el 11º de los libros, estábamos hablando de estos de los profetas menores, anteúltimo libro del Antiguo Testamento, compuesto por 14 capítulos. Este libro es el más apocalíptico y mesiático, la creencia en la llegada de un Salvador, de todos los profetas menores. Versículos llenos de profecías, de aliento, de respuestas, de ánimo, de confianza, de futuro. Es un libro un poco diferente a los que veníamos compartiendo. Zacarías, jefe de una de las familias sacerdotales que había regresado del exilio con Zorobabel. Él, Zacarías, al igual que Ageo, alienta al pueblo para terminar la reconstrucción del templo. Sus visiones dieron esperanza al pueblo. En el libro de Zacarías vamos a encontrar cada una de las visiones de él. Ahora vamos a repasar, vamos a ver algunas, vamos a compartir para que veas qué diferente que es este libro a los que veníamos compartiendo. Hablándoles de un futuro rey y de algún día que se establecería un reino eterno. Así que este es lo que podemos nosotros encontrar en el libro de Zacarías, cómo Zacarías fue hablando al pueblo, cómo hablaba de este Mesías, cómo daba visiones a través de cómo Dios hablaba a su vida, y también fue aquel que le daba, ¿no es cierto?, esas fuerzas, ese aliento al pueblo para poder terminar de reconstruir el templo. Vamos a compartir el libro de Zacarías. Acompáñame si tenés ahí tu Biblia, si tenés lápiz y papel y querés anotar. Yo te invito a que mires este libro porque es muy enriquecido, porque puede hablar mucho a tu vida, porque cada una de las cosas que cuenta, que dice, de estas visiones, cada una de la palabra, es como Dios también se dirige a tu vida, es como Dios habla contigo, es lo que Él quiere acercarte. Y conociendo estos libros, conociendo a cada uno de ellos, conociendo estas historias que nos van revelando aquí en la palabra, es como también nosotros hoy, queridos oyentes, podemos conocer también cómo es Dios, cómo es su forma, cómo es su carácter, cómo Él impulsa a cada uno de nosotros y podemos tomar ejemplos para cada una de nuestras vidas. A ver, acompáñame al libro de Zacarías, no sé si ya estás ahí, en el capítulo 9, vamos a leer el versículo 9 y 10, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y el de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz
a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí es como hablaba y como decíamos, ¿no es cierto?, que él hablaba de esta llegada del Salvador. Mensajes durante la reconstrucción del templo. Nosotros nos vamos a dirigir a esos mensajes y a estas versiones para saber un poco más sobre el libro de Zacarías. Cada uno de estos profetas menores que hemos compartido, queridos oyentes, es como que también los vamos tomando de diferente manera. Vamos sacando y viendo qué diferencia hay, de qué nos habla acá, que quizás no nos habla en otro. Y acá lo que nosotros tenemos son estas visiones. Zacarías comienza describiendo 8 visiones que recibe en la noche. Él habla, él cuenta, y mientras se va reconstruyendo ese templo, mientras está la reconstrucción, ahí es donde Dios manda mensajes a su pueblo a través de Zacarías, y Zacarías los compartía. Por eso es que vamos a empezar a mirar cada uno de esos mensajes para ver qué mensaje también hoy Dios puede hablar en nuestras vidas. Zacarías ve mensajeros informando a Dios sobre las naciones que oprimían a Judá. Dios les dará el castigo que merecen. Él cuenta y habla de esas visiones que tiene en la noche y les habla de lo que él veía. Quizás aquí está hablando, ¿no es cierto?, de esos mensajeros que él ve, y también le habla al pueblo sobre esas naciones que son oprimidas y les dice que Dios dará ese castigo que cada uno de ellos se merece. También podemos ver otra visión de Zacarías. Zacarías ve 4 cuernos representando las 4 potencias mundiales. Luego 4 carpinteros que derriban los cuernos. Dios hará lo que prometió, naciones derribadas por su pecado. Mira cómo Zacarías cuenta lo que él ve en sus sueños. Él luego empieza a ver, ¿no?, de qué se trata, cuál era esa visión, qué es lo que Dios quería hablar a cada uno de ellos. Por eso es que él los va hablando. Aquí él habla y dice, bueno, él veía estos cuatro cuernos que representaban las 4 potencias mundiales, y luego 4 carpinteros que derribaban los cuernos. Significaba que Dios hará lo que prometió, naciones derribadas por su pecado. Así era como Zacarías llevaba esas visiones a aquellos que estaban trabajando, al pueblo, en donde de él cada noche Dios hablaba a su vida, y él en todos los días iba y le contaba y les decía. Cada vez que Zacarías tenía una visión, iba y la llevaba al pueblo. Sabía que era Dios a través de sus sueños que le iba dando esas visiones para que el mismo pueblo pueda entender qué era lo que iba pasando. Nosotros acá podemos ver que Dios le dará castigo a aquellos que lo merecen y que Dios hará lo que prometió, derribando, ¿no es cierto?, estas naciones por su pecado. También Zacarías ve un hombre que mide la ciudad de Jerusalén. Esa es la visión que tiene Zacarías. Dios mismo sería una muralla alrededor, protegiendo su pueblo. El significado de esa visión, de ese sueño, de cómo Dios le hablaba y lo que Zacarías podía interpretar a través de ese sueño que él tenía. Interpretarlo y llevarlo a aquellos que necesitaban saber de qué era lo que estaba sucediendo, cómo Dios se mostraba, cómo Dios traía promesa, cómo Dios quería alentarlos y decirles, yo los voy a proteger, voy a derribar y a castigar a aquellos que los hicieron sufrir, a aquellos que lo oprimieron. De esa manera es que Dios empieza a hablar a Zacarías, y Zacarías habla al pueblo de Dios. Zacarías ve a Josué, el sumo sacerdote, parado delante de Dios. Esa es la visión, ¿no es cierto? La 4ª visión que Zacarías tiene. Pues Dios rechaza acusaciones de Satanás contra Josué. Las vestiduras viles de pecado se sustituyen por el lino puro de la justicia de Dios. Esto es lo que cada una de las visiones en donde Dios hablaba a Zacarías, y Zacarías podía llevar, podía mostrar y podía decirle al pueblo. Luego tenemos otra visión. Zacarías ve un candelabro continuamente encendido,
y recuerda al pueblo que solo mediante el Espíritu de Dios tendrá éxito. A través de esa visión, él entiende que ese candelabro significaba el Espíritu de Dios, significaba cómo Dios los iba a iluminar, significaba que debían seguir y estar encendidos ahí como ese candelabro, encendidos con el Espíritu de Dios. La obra de Dios no se puede realizar con fuerzas humanas, sino con el Espíritu de Dios. Con esta visión, Zacarías le mostraba a cada uno de los que estaban en el pueblo, a cada uno de los que estaban reconstruyendo ese templo, a quienes les hablaba, que no era con sus fuerzas, que no eran con sus decisiones, sino que era con el mismo espíritu y con la misma fuerza que Dios les iba dando. No son fuerzas humanas, no son decisiones nuestras, decía Zacarías, pero sí es el fuego que manda Dios, es el Espíritu de Dios que está entre nosotros. Por eso es que cada una de estas visiones habla, ¿no es cierto?, de lo que Dios le hablaba. Qué hermosura debía ser para Zacarías esos sueños y poder ver y despertar y decir qué es lo que Dios ha hablado a mi vida, poder tener esa revelación, qué es lo que quiso decir. Aquí vemos también que Zacarías ve un rollo que vuela, que representa la maldición de Dios sobre cada persona que es responsable en sus actos, que también tiene que ver qué es lo que hace cada uno, cómo Dios iba a llevar, ¿no es cierto?, iba a hacer que esa gente pagara, que cada uno de aquellos que se mal portaron, aquellos que no hicieron la voluntad de Dios, también eran responsables, y Dios llevaba también ese castigo a cada uno de esos actos de cada una de las personas que eran responsables de lo que habían hecho, de los que habían hecho sufrir a su pueblo, de los que se los habían llevado, de los que habían castigado a su pueblo. Dios sale al encuentro, Dios sale a defenderlos, Dios sale a protegerlos. Nada quedará sin su castigo, decía aquí en las visiones de Zacarías. Así que bueno, estamos viendo un poco sobre las visiones, sobre lo que nos habla Zacarías, sobre lo que nosotros también podemos entender y podemos ver que hay en nuestras vidas también estas visiones, estas promesas que pueden llegar a cada uno de nosotros. Ahora vamos a compartir un tema musical y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre el libro de Zacarías. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Ya me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En
En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Baila en la adversidad, siente la verdad, que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Y ya estamos de regreso en Visión 99.1, compartiendo aquí en Luz de Vida el libro de Zacarías. Estábamos mirando, escuchando un tema musical que hablaba, se llama Tú, de Darian González. Este tema musical hablaba de lo que es Dios para cada uno de nosotros, y en estas visiones que nosotros veíamos aquí también en Zacarías, en el libro de Zacarías, las 6 que compartimos, hablaba de que Dios dará el castigo a quien se lo merece, hará lo que prometió, Él protege su pueblo. Tenemos que saber también que está la justicia de Dios, que la obra de Dios no se puede realizar con fuerzas humanas, y también que cada persona es responsable de sus actos. Por eso Dios es un símbolo de que cada pecado se juzgará y se quitará. Eso es lo que nosotros debemos pensar, y hablaba este tema musical también de cómo se maneja Dios, de lo que era Dios para cada uno. Así que también estamos y seguimos hablando de este libro de Zacarías, del 11º de los libros profetas, compartiendo un poco para que tú puedas leerlo, para que puedas ver qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida a través de lo que habló al pueblo, así también como a través de Zacarías habló a su pueblo. A través de Zacarías este libro quiere hablar a tu vida. Sabemos que son versículos llenos de profecías, de aliento, de respuestas, de ánimo, de confianza, de futuro. Así que, querido oyente, si estás necesitando
respuestas, si estás necesitando ánimo en tu vida, confianza, acércate a leer el libro de Zacarías, que está compuesto por estos 14 capítulos hermosos y llenos de la presencia de Dios. Seguimos con las visiones que también tenía Zacarías, estamos en la 7ª. Zacarías ve una mujer que representa la maldad de las naciones. El ángel la envió de regreso a Babilonia. El pecado tiene que erradicarse para limpiar a las naciones y a los individuos. O sea que tenemos que ver qué es lo que hacemos, cómo Dios también saca el pecado de cada uno de nosotros, cómo arrastró ese pecado a través de esta representación, de esta visión de esta mujer que se volvía, ¿no? De esta mujer con la maldad que se iba de las naciones, como también en nuestras vidas hoy podemos pedirle a Dios que saque ese pecado de nuestras vidas, que lo quite de cada uno de nosotros, que nos quite esa manera de ser, que transforme nuestros corazones, nuestro sentir. También Zacarías ve 4 carros y sus caballos. Estos representan el juicio de Dios, que es lo que venimos hablando en cada uno de estos libros, cómo Dios anunciaba, cómo Dios hablaba, cómo Dios siempre antes de actuar les decía a su pueblo: vuélvanse, escuchen, vengan a mí, aléjense del pecado, aléjense de la maldad. Él siempre, Dios levantaba algún profeta para que hablara a su pueblo, para que lo trajera de nuevo a Él. Dios pensaba siempre en los suyos, nos ama, Él sigue pensando en cada uno de nosotros. Por eso, querido oyente, que Dios siempre te está hablando, siempre te está aconsejando, siempre te está diciendo las cosas que debes hacer, que te vuelvas de alguna cosa que estás errando, de algún camino, de alguna decisión. Pedile esa guía a Dios, porque Dios habla con cada uno de nosotros, así como daba estas visiones al pueblo en ese entonces, también Dios ahora habla con cada uno de nosotros. Entonces en Zacarías, que ve estos 4 carros y sus caballos que representan el juicio de Dios, el juicio vendrá sobre los que oprimen al pueblo de Dios y será según su tiempo y su mandato. Debemos ir también al tiempo en el que estamos viendo, en donde nos habla, en donde estaban pasando las cosas, en donde este pueblo era oprimido, en donde pudo volver a reconstruir el templo de Dios. Siempre tenemos que ir y ver también estas historias, porque esto está aquí escrito, porque nos va mostrando, nos va representando, va diciéndonos cómo pasaron las cosas, qué es lo que Dios hizo en ese tiempo. Y yo te digo que lo que Dios hizo en ese tiempo también lo puede hacer ahora en cada uno de nosotros. Por eso es que estábamos mirando cómo daba estos mensajes durante la reconstrucción del templo, y podemos ver que desde el capítulo 1, el versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 23 es donde habla de estas visiones. En ese libro, en estos capítulos, en estos versículos, es donde Zacarías comienza a describir 8 visiones que recibe en la noche. Entonces, de ahí en más, también tenemos mensajes del capítulo 9 al 14. Decíamos que Zacarías solo tenía 14 capítulos. Después de que el templo se terminó, Zacarías dio varias profecías acerca del futuro de Israel, que describe la primera y segunda venida de Jesucristo. El rey de Israel vendría, pero su pueblo lo rechazaría. Mira cómo en ese tiempo ya Dios mandaba a hablar, Dios revelaba esto a Zacarías para que Zacarías también lo llevara a su pueblo. Así que en el capítulo 9 al 14 está hablando de este mensaje. Está hablando de esta profecía acerca del futuro que iba a haber en Israel, y hablaba de la venida de Jesucristo. Por eso es que decíamos al comenzar que este libro es el más apocalíptico y mesiático, que es donde la creencia en la llegada del Salvador. Ya iba anunciando y ya se estaba anunciando la llegada de Jesucristo
el rey de Israel vendría. Pero también se anunciaba de cómo el pueblo lo iba a rechazar. Este es un mensaje importante, ¿no? De cómo iba hablando a través de Zacarías. Aún en momento de desilusión y desesperación, Dios está llevando a cabo su plan. Nosotros tenemos que saber que a pesar de, así como en este tiempo y como en Zacarías estamos viendo, cómo a través del pueblo y de lo que iba pasando, de lo que iba sufriendo, Dios estaba ahí, Dios prometía a su pueblo protegerlo, cuidarlo, hacer lo que había dicho. En este momento también lo está haciendo en cada uno de nosotros. A pesar de lo que estemos pasando, a pesar de la situación, Dios nos protege y Él nos guía. A pesar de el momento en que tú estés pasando, querido oyente, yo no sé por qué camino andás, qué situación estás, en qué momento, si hay alguna desilusión, alguna desesperación en ti, si hay algo que te lleva a escuchar la palabra de Dios, a necesitar leer este libro para poder ver cómo Dios obró, cómo Dios defendió, cómo Dios levantó nuevamente a su pueblo, cómo Dios también llevó esa justicia en la cual cada uno de ellos esperaba, cómo dejaron de ser oprimidos, cómo les dio la libertad, cómo los llevó a que levantaran ese templo, su misma casa, para poder adorarlo. Así que de esa manera también Dios lo está haciendo ahora. Dios lleva a cabo el plan. A pesar de lo que tú estás viendo, a pesar de la situación, debes recordar que Él tiene un plan contigo, Él tiene un plan con cada uno de nosotros y Él lo va a llevar a cabo. Solo debemos confiar y seguirlo. Así como hicieron estos hombres, así como hizo Zacarías, así como esas visiones que le daba a Zacarías para seguir adelante, cómo le iba hablando al pueblo a través de la situación que ellos iban pasando. Querido oyente, tú debes saber que ahora te está hablando a ti, que ahora hay una situación que también Dios va a resolver, hay una forma en que Dios te va a proteger, en que Dios te va a guiar a través de un plan, a través de un propósito, a través de esa búsqueda que tú vas a hacer, a través de la lectura, a través de lo que tú puedas ver en estas páginas, en este libro de Zacarías, en este libro profético. Así que mira cómo Dios quiere hablarte, cuánto tiene para decirte. Muchas veces decimos, bueno, pero yo no miro, no leo, o no sé, o no entiendo qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida, o cuándo Dios va a hacer algo en mi vida. Pues empieza a buscarlo, empieza a mirar este libro, empieza a leer estas páginas para que puedas ver cómo Dios levantó ese pueblo suyo, cómo Dios va a levantar ahora a ti que eres su hijo, su hija, a tu familia, a restaurar. Hoy quizás tienes que restaurar tu familia, tienes que restaurar tu hogar, tienes que restaurar tus hijos, pues Dios te va a dar la guía, te va a dar la fortaleza, te va a dar el camino para que tú lo puedas hacer, para que tú puedas entender, para que tú tengas esas herramientas para poder reconstruir lo que hoy tú tienes que reconstruir. Como en ese tiempo mandó a reconstruir ese templo, hoy el Señor te está mandando a reconstruir tu hogar, a reconstruir tus hijos, a reconstruir tus finanzas. Así que no te quedes sentado, levántate, hace lo que Dios te está mandando a hacer para que Él pueda hablar a tu vida y tú también puedas tener esos sueños en donde Dios te dé las respuestas que tanto estás esperando. Así que bueno, espero que esto te haya servido, que te anime a acercarte al libro de Zacarías, a su palabra, a leer un poco más con conocimiento, ya sabiendo qué es lo que vas a encontrar en estas páginas. Acércate a tomar ese tiempo para que Dios también hable a tu vida. Nosotros ya estamos llegando al final de nuestro micro y queríamos bendecirte con esta palabra, queríamos bendecir tu casa, queríamos bendecirte y darte la fortaleza para esa restauración. Y ahora ya terminando, queremos agradecerle a nuestro operador Mariano Quiroga, que él está aquí con nosotros para que esto también sea posible y de esta manera poderte dar las gracias también por estar ahí escuchándonos, por estar ahí acompañándonos, y hemos llegado al final de este micro. Así que les agradezco por haberme sintonizado y los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1
Hasta nuestro próximo encuentro. Baila en la adversidad, siente la